Yo no puedo escuchar nada. Ahí estoy. ¿Se escucha? Hay algo que No, que ya no puedo poner el audio, el volumen, ¿no? Ah, está apagado, no sé qué es. Sí, ya voy. ¿Pero por qué tienen dos cuestiones prohibidas? Para hablar, porque Yo si soy no, investigador desde acá, si no te pensar desde su cosa. Y capaz debe hacer ruido. Es que si hay dos juntos, Sí. va a plata. Yo lo voy a ver. todos apagaron, yo Igual, apagué el sí. mío también. Es que tengo que pagar. Digo, No, se porque había yo había entrado. enterado. Ah, no. Era para probar. Ahora sí. Bueno, si querés hablar, Bueno, la casa. vamos a ver si podemos acceder al avance de la presentación. Que yo no puedo avanzar fácil con la presentación. Bajo todo el mundo ya la tenemos. No todo porque alguien quiere hablar. Igual después. El tema es que no puedo avanzar con la presentación. ¿Para arriba? Sí. Pero ves que no me la... ¿Ahí? ¿Cómo ustedes? Ah, está, la veo de ahí entonces. Está, la veo de ahí. Bueno, buenos días. No sé si me escuchan bien todos. ¿Sí? Están silenciados, pero creo que sí. Bueno, yo soy la doctora Natalia Dorado, si hay alguien que no me conoce. Soy dermatóloga y en conjunto con la doctora Alejandra Matiauda tenemos la Policlínica de Dermatología Pediátrica. Hace unos días estuvimos, no sé si se escucha bien todo. Sí, ¿Todo bien? se escucha bien, sí. Bueno, entonces empezamos. Tenemos algunos inconvenientes de computadoras, pero informáticos, pero esperemos que se pueda entender bien. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Sergio Venturino y a ver de qué tema podíamos conversar. Y bueno, y en eso surgió hablar un poquito de esto de COVID y las manifestaciones cutáneas. Y bueno, y para eso fue que me puse a revisar un poquito lo que tenemos en la literatura, lo que hay publicado, y bueno, ya en realidad empiezan a haber bastante publicado. Hay unas cuantas cosas publicadas. Bueno, vamos a empezar. Contarles que no van a salir las animaciones, me parece, pero bueno. Contarles que en realidad las manifestaciones cutáneas se pueden dividir en dos tipos, las lesiones primarias y las lesiones secundarias, ¿no? Bueno, cuando hablamos de lesiones primarias, es que nos referimos a las relacionadas al virus propiamente dicho, ¿no? Al COVID-19. Cuando hablamos de lesiones secundarias, es que hablamos un poquito de las dermatitis irritativas, las relacionadas al equipo de protección personal, las relacionadas a la terapéutica, y relacionadas al estrés que nos ha provocado toda esta pandemia, ¿no? Entonces, cuando me puse a revisar un poquito a ver qué teníamos de esto de clasificación, de manifestaciones cutáneas de COVID-19, encontramos este artículo y bueno, y en ese mismo momento pude escuchar una clase de la doctora Galván, que fue la que se encargó con un equipo de médicos españoles, dermatólogos, de realizar esta publicación que es la más amplia que tenemos hoy por hoy, ¿no? Donde se recopilan información de 375 casos, ¿tá? De pacientes con manifestaciones en piel, ¿no? Es súper interesante, es la publicación más grande que tenemos hoy por hoy, ¿tá? Y fue muy interesante escucharla también hablar de la metodología y del estudio que realizaron. Se realizó una recolección de datos durante 2 semanas, durante el pico de la pandemia en España, se recolectaron imágenes a escala nacional, o sea, en toda España se les fueron mandando imágenes, y este artículo lo que tiene de súper interesante además, yo después todo esto se los puedo enviar, igual están de libre acceso, son artículos que están de acceso libre para todos,
Pero cualquier cosa, al final está mi mail, me los pueden pedir y yo se los paso. Y realizaron un consenso, se reunieron los profesores que se iban a encargar de esta publicación y cada uno iba describiendo a qué patrón le parecía que podía corresponder esas imágenes que les iban recibiendo. Y posteriormente relacionaron esto con el tiempo de aparición de los síntomas, la severidad de la enfermedad y el pronóstico. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, se recolectaron 429 casos entre el 3 y el 16 de abril, como dije, en el pico de la epidemia en España. Se excluyeron 5 casos por haber llegado a otro diagnóstico, 31 casos por no llegar al diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID. ¿Qué es importante? En realidad, no todos los casos fueron confirmados por paraclínica, sí eran los casos que tenían la clínica característica de COVID-19 más las manifestaciones en piel. Todos esos casos sí se incluyeron, o sea, todos los que se planteó que fueran un COVID-19. Bueno, y 18 casos se excluyeron por pérdida de información. Bueno, estos definen 5 patrones morfológicos, súper interesante, ¿no? Un patrón acral similar a perniosis, un patrón vesiculoso, un patrón urticariforme, un patrón maculopapuloso y un patrón denominado livedonecrosis. Bueno, vamos a comenzar con este primer patrón, que es el patrón acral similar a perniosis. A ver si podemos bajar un poquito más. Este se ve en el 19% de los casos, son lesiones acrales con eritema, edema, vesículas, pústulas y áreas purpúricas. Es un patrón asimétrico que se presenta sobre todo en pies y manos, que puede estar acompañado de dolor en un 32% de los casos y de prurito en un 30% de los casos. Este es el patrón que característicamente podemos ver en los niños, ¿no? En niños y en jóvenes. 60% se manifiesta luego del comienzo de otros síntomas, sobre todo en las etapas tardías del proceso COVID. O sea, no es lo primero que aparece, aparece posteriormente. Sí. Bueno, la duración aproximada es de 12 días y es el que está asociado a un buen pronóstico. O sea que si tenemos que definir un patrón para los niños, este es... Espera un poquito. Bueno, ahora vuelvo. Para que yo ya le avisé a Silvia, sabía que vos venías por esta hora y media. Decir eso, que será lo... por favor. A ver si ahora se escucha. ¿Se escucha? Sí. Da. Bueno. No, desde recién, en realidad, desde recién cuando silenciaron otra cosa.
Bueno, nada, estas son algunas imágenes de esa publicación, no sé si vieron las anteriores, pero son esas lesiones eritematoviolaceas, bien acrales, bien parecidas a lo que conocemos o hemos visto pacientes con sabaniones o hemos tenido sabaniones. Bueno, es esa típica lesión de sabanión. Lo que pasa que la diferencia está en que hay pacientes que nunca tuvieron sabaniones, ¿no? Esto está bien descrito como una manifestación que se ve frecuentemente en niños. La otra forma el segundo patrón morfológico que tenemos es el patrón vesiculoso, ¿no? Es una erupción vesiculosa, pequeñas vesículas monomorfas, son lesiones de pequeño tamaño, pero también se puede presentar de mayor tamaño y con lesiones más hemorrágicas. Predominan las lesiones en tronco y el prurito se encuentra en el 68% de los casos. Acá tenemos otra imagen donde hay una erosión posterior a una vesícula. Este patrón se presenta más a mediana edad, aparece en etapas precoces de la enfermedad y muchas veces puede verse antes del comienzo de otros síntomas. La duración media es de 10 días y está asociada a formas intermedias de la enfermedad. Como habíamos dicho, la forma anterior, la de similar a sabanión, se ve en formas leves de la enfermedad. En esto se asocia a formas intermedias de la enfermedad. Ahora vamos a poner algunas fotos. Esto en realidad es un adulto, como pueden ver, con lesiones vesiculosas, pero ya más hemorrágicas. Y acá hay dos niños, en realidad, que también presentaban estas erosiones vesiculosas, con vesículas en cara. Es importante esto, que en realidad, si bien el patrón acral es como el que vemos más frecuentemente, o podemos verlo más frecuentemente en niños, todos los patrones, o capaz que podemos sacar no todos los patrones, porque el que es livedonecrosis es más característicamente de adultos, pero el resto de los patrones los podemos ver en niños, a pesar de que más frecuentemente veamos el patrón acral en los niños, podemos ver el resto de los patrones. Este patrón es el urticariforme, el tercer patrón que describen, se presenta en el 19% de los casos, es una erupción urticariforme. ¿Qué es eso? Son abones, ¿no? Son ronchas que aparecen predominantemente en tronco, y que el fenómeno acompañante es el prurito frecuentemente, en un 92% de los casos. Se presenta sobre todo a edades intermedias, 48 años, coincide con el resto de los síntomas de COVID-19, la duración media es de 6 a 7 días y está relacionado a formas más graves de COVID. O sea, este patrón urticariforme se relacionó con formas más graves de COVID, pero con un 0% de mortalidad. Acá tenemos algunas imágenes, estas también son en niños, con estos, ven, ¿no? Es claramente una urticaria, no sé si se pueden ver bien las imágenes, pero hay un lactante y un niño. Es la urticaria que todos conocemos. Bueno, después tenemos el patrón maculopapuloso. Este es el patrón que más frecuentemente encontraron, en el 49% de los casos. Es un patrón que se presenta con máculas eritematosas, con pápulas y con diferentes grados de descamación. Y dentro de este patrón, a su vez, una subclasificación de patrones, donde encontraron los patrones perifoliculares, los similares a pitiriasis rosada, las formas purpúricas, infiltradas, pseudovesiculosas, o similares a eritema multiforme. El prurito no es lo que lo caracteriza, pero puede estar presente en un 57% de los casos. Este patrón maculopapuloso se presenta a edades intermedias, 55 años, en conjunto con el resto de los síntomas, al igual que el patrón urticariforme. La duración media es de aproximadamente 8 días, está asociado a pronóstico a formas graves de la enfermedad, pero como se presentaba el patrón urticariforme, pero en este sí encontraron un 2% de mortalidad. Acá va a haber otras formas de presentación. Pudieron pasar bien. Esta es una forma, una erupción perifolicular, donde en realidad se ve el patrón maculopapular, pero las pápulas bien localizadas a nivel de los folículos, de la salida de folículo pirosebáceo. Después tenemos erupciones maculopapulares de tipo pitiriasis rosada. ¿Está? Esto es bastante frecuente en realidad, la pitiriasis rosada en esta época del año. Después tenemos este patrón purpúrico,
lo encontraron en un lactante, es erupción maculopapular, pero con un aspecto más purpúrico, más violáceo. Y es lo que le decía, el exantema maculopapular es frecuente en niños, es el típico exantema maculopapular que podemos ver por otras etiologías, ya sea virales o por fármacos, y en este caso también se asoció al COVID-19, y también se puede ver en niños. Y por último, el patrón livedonecrosis, que este sí es característicamente de los adultos, es un 6%, lesiones que plantean un problema oclusivo vascular subyacente, que incluyen áreas de isquemia acral y necrosis. El rango de gravedad de este patrón es amplio, ¿tá? Se presenta sobre todo en pacientes de mayor edad, coincide con el resto de los síntomas de COVID-19, pero se presenta en formas graves de la enfermedad. Es el que está asociado a peor pronóstico. ¿Por qué es variable? Porque esta livedo, que como podemos ver acá en la foto, estas lesiones eritematoviolaceas con ese aspecto reticulado, se presentan en pacientes también adultos, todos mayores, pero es de buen pronóstico, diferente de cuando en ese rango tenemos las formas de tipo necrosis. La livedo es transitoria y se ha visto que está asociada a microembolias que luego ya no las presentan más durante la enfermedad, son microembolias durante la enfermedad, y luego por eso la denominan de forma transitoria. ¿Puedo ver acá? ¿Yo me puedo ver yo o no? Acá, en esta camarita me puedo ver yo, ¿no? No, se ve la imagen. No puede ser solo la... Se ven los que van apareciendo. Sí. Bueno, entonces, hasta acá hablamos un poquito de estos 5 patrones, definimos sobre todo en los niños el patrón acral o sabañón, pero queríamos ver un poquito más, y me puse a investigar un poquito más, qué teníamos de COVID-19 en niños, porque esta publicación incluía no solo niños, ¿no? Entonces, bueno, empezando a buscar un poco en la literatura, qué teníamos de publicado, qué había de publicaciones online. Esta publicación no es de piel, no habla de las manifestaciones de piel, es un estudio epidemiológico, capaz que varios ya lo conocen, en realidad es un estudio chino donde se recolectaron 2.143 casos de pacientes pediátricos. No hablan de manifestaciones cutáneas, pero sí lo que resalta es que el 90% de estos pacientes pediátricos tienen una enfermedad COVID-19 leve, ¿no? Es lo que ya sabemos, ¿no? Que en los niños, en general, las manifestaciones de COVID-19 son moderadas o asintomáticas. Me cuesta pila el avance de las páginas. Bueno, ¿qué más tenemos de COVID-19 y piel en niños? Esta es la primera publicación que hubo de manifestaciones cutáneas en niños. Y se describieron, es una publicación donde describen dos lesiones, 2 casos clínicos en realidad. Uno fue un rash maculopapular generalizado y otro fue una urticaria. Lo puse primero porque fue la primera publicación de 2 casos, y segundo porque me pareció importante recordar siempre eso, ¿no? Que la erupción maculopapular se puede ver en niños y que la reacción urticariforme o las lesiones de tipo urticaria también se pueden ver en niños. Que es como bastante característico, a pesar de que el tipo de patrón acral sea el más frecuente. Esta publicación es de un profesor italiano, Recalcati, que él realizó el primer estudio grande de manifestaciones cutáneas y COVID-19, ¿ah? En donde recolectó 83 pacientes. ¿Qué pasa? Él definió en ese momento 3 patrones, por decirlo de una manera, después surgió el español, que definieron 4 patrones, pero en el inicio él definió 3 patrones, que fueron un patrón vesiculoso, un patrón urticariforme y un patrón como de tipo exantema maculopapular. Y no describió este tipo de lesiones acrales o de tipo sabañón o perniosis. Al poco tiempo, ¿no? Porque bueno, con la pandemia en realidad los tiempos han sido breves, entre marzo y abril, Recalcati, que había realizado ese estudio inicialmente en Italia, realizó otro donde encontraron 14 casos y empezaron a describir este tipo de lesiones en Italia, ¿no?
realizaron un estudio de 4 semanas, donde encontraron también este tipo de lesiones de tipo Sabañón. Bueno. Acá esto estaba con animación, entonces estaba bueno. Pero bueno, no sale la animación, entonces contarles que, bueno, ¿qué pasa con COVID-19, piel en niños y enfermedad de Kawasaki, ¿no? Bueno, eso es todo un tema, me puse a leer y a analizar un poquito. Todo surge por una, lo primero, al parecer, que aparece es un comunicado de prensa, en realidad, en Nueva York, donde dice que el número de niños en Nueva York con una rara complicación de coronavirus aumentó a 73, informaron en las últimas horas. La enfermedad denominada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico puede provocar inflamación del músculo cardíaco y tiene características que se superponen con la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico, según un comunicado de prensa difundido en el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Eso fue el artículo que no se ve en realidad del diario, lo que hay abajo, que se puede ver medio para abajo. Después yo tuve la posibilidad de escuchar a la profesora Margarita Larralde hablando de esto, como, bueno, esta noticia que había salido, y bueno, a partir de eso fue como que se empezó a investigar un poquito más a ver qué pasaba en esto, ¿no? Entonces hay un mix de síntomas, lo que plantean es que hubiera como una mezcla de síntomas entre una enfermedad de Kawasaki y un síndrome de shock tóxico. El riesgo, ahora hace poquito escuché también la clase de nuestra profesora, y ellos lo que planteaban es que el riesgo del síndrome inflamatorio y multisistémico en la infancia es bajo, pero tiene un impacto muy alto. Es mucho mucho por conocer de este tema. Ahora hace poquito, esta es la última publicación de un caso de un paciente COVID-19 y enfermedad de Kawasaki, nuevo virus, nuevo caso. ¿Qué concluyen ellos en esta publicación? Bueno, la causa sigue siendo desconocida. Hay evidencia, pero ya conocida, ¿no?, de etiología infecciosa en la enfermedad de Kawasaki. Varios estudios han descrito la asociación entre enfermedad de Kawasaki y infecciones respiratorias virales. Ya en el 2015 había una publicación que describió la asociación de enfermedad de Kawasaki con rinovirus, enterovirus, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, influenza adenovirus y coronavirus, otras cepas, no las cepas que tenemos actualmente, pero ya de esto se hablaba en los años anteriores. ¿Qué concluyen en este estudio? Que puede servir como referencia mientras continúa el estudio de patrones clínicos dermatológicos, y que es necesaria una descripción de patrones para dermatología pediátrica y en particular la relación COVID y enfermedad de Kawasaki. O sea, todavía no podemos asegurar nada, nos queda mucho por saber. Lo que no se ve ahí abajo del muñequito que tenemos que seguir estudiando es que es otra publicación de otro artículo donde también se realizó en Italia. Ellos lo que hicieron fue investigar también pacientes que se presentaban con síntomas similares a enfermedad de Kawasaki, pero la conclusión es que se necesitan más estudios e investigar algo más, a ver si existe una relación notoria o importante en esto. O sea que enfermedad de Kawasaki y COVID-19 tenemos que esperar un poquito más para poder definir algo más de ese tema. COVID-19 y piel, queda un camino largo por recorrer. COVID-19 y piel en niños, más aún. Pero bueno, ya hay bastantes publicaciones al respecto. Yo todos los artículos que comentamos ahora los tengo más también, así que cualquier cosa se los mando. Y ahora lo que quería hablar un poquito era de las lesiones secundarias. Estamos bien, ¿no? 10 minutos. Bueno, esto es recortito. Las lesiones secundarias, esto en realidad es en general, es rápido, es para cuidarnos un poquito todos. En realidad, dentro de las lesiones secundarias tenemos las dermatitis irritativas, las relacionadas al equipo de protección personal, las relacionadas a la terapéutica no las vamos a nombrar porque es un gran capítulo de farmacodermias, y las relacionadas a la
Lavado frecuente de manos, que nos lleva cirrosis de manos, piel seca, descamación, eczemas de manos, dermatitis alérgicas irritativas. Lo vemos también en los niños, lo vemos en los adultos y lo vemos en los niños. Fisuras que pueden funcionar como puerta de entrada, fragilidad unguial, uñas frágiles y quebradizas. Y sobre todo, ahora que van a empezar la escuela, los niños, que en realidad yo ya estoy viendo que como que los niños se lavan mucho, se están lavando mucho las manos. Está bien, pero no podemos abusar. Estas son algunas de las fotos de dermatitis irritativa. ¿Cómo podemos prevenir esto y ayudar un poquito en el tratamiento? Con el uso de jabones de tipo Sindet o cremosos, con guantes de nitrilo, con una emoliencia frecuente, hidratar mucho las manos, con el uso de corticoides tópicos si tenemos prurito o eczema, recordar siempre el uso de corticoides de mediana a alta potencia, no los de baja potencia como el tipo de hidrocortisona, o sea que recordar que tenemos que usar mometasona, betametasona o clobetasol, y el uso de antibióticos tópicos si tenemos fisuras para evitar la infección, como el ácido fusídico y la mupirocina. Relacionados al equipo de protección personal, bueno, sabemos que tenemos que usar sobretúnicas, mascarillas, lentes, guantes, se ven principalmente el efecto de hiperhidratación del equipo de protección personal, fricción, ruptura de la barrera epidérmica, reacciones de contacto. Puede agravar una enfermedad preexistente, y los cambios más comunes que podemos observar son eritema, pápulas, maceración, descamación, ardor y prurito. ¿Cómo podemos prevenir y ayudar un poquito en el tratamiento de este tipo de manifestaciones? Bueno, el uso lo menos prolongado posible del equipo de protección personal, las cremas de barrera en zonas de contacto, el uso de guantes flojos, la emoliencia frecuente, el uso de corticoides tópicos, si prurito y eczema, y el uso de antibióticos tópicos, como dijimos, si fisuras. Relacionadas al estrés, bueno, esto nada, en realidad son 3 puntitos que quería comentarles. Puede haber empeoramiento de dermatosis preexistentes. Yo ahí subrayé los eczemas porque es una época del año donde empezamos a ver las dermatitis atópicas frecuentemente, están dentro de los eczemas, y si bien en realidad esta época del año, la dermatitis atópica, generalmente puede tener un empuje, recordar que las situaciones estresantes también pueden ser un empuje para la dermatitis atópica. Después subrayé alopecia areata porque también es la alopecia que podemos ver en niños. Yo vi 3 pacientes en este momento de la pandemia, 2 adultos y un niño que presentaban alopecia areata y que había aparecido ahora, recientemente. Y los padres de ese nene lo relacionaban francamente con que el nene, ellos lo notaban, que necesitaba ir a la escuela, que necesitaba tener más actividades. La familia también estaba un poco más estresada, por decirlo de una manera. Y bueno, y por último el efluvio telógeno, que bueno, es la caída del pelo, y que claramente tiene relación con el estrés. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Les dejo mi mail para cualquier consulta, y sobre todo, para que si necesitan alguno de los artículos, lo que sea, se los mando. Contarles además que en realidad desde la Sociedad de Dermatología del Uruguay también se está intentando recolectar información, y se está haciendo un volcado de datos, o sea que todos los que tengan manifestaciones, o que vean pacientes que puedan llegar a tener manifestaciones cutáneas, estaría bueno que nos comuniquemos con la Sociedad de Dermatología y podamos empezar a juntar nuestros casos. Bueno, agradecerles, y agradecerle a Sergio por la invitación, y si tienen dudas, estoy a las órdenes. No sé, si lo que me quieran preguntar, y que pueda contestar, obviamente. Yo no sé si me escuchan a mí, yo tendría una pregunta para ver, porque últimamente hemos tenido no solo consultas presenciales, sino algunas por forma telefónica, en la cual me pasan fotos y eso. En este estudio, eran pacientes que ya tenían prehecho el diagnóstico de COVID y agregaron en la evolución las manifestaciones cutáneas, o debutaron con manifestaciones cutáneas. Agregaron. La mayoría las agregaron. El único que las formas vesiculosas fueron las que encontraron ellos como forma de presentación más frecuentemente. O sea, que se presentaba la forma vesiculosa, y el resto de los síntomas los fueron agregando después, pero el resto de los patrones descritos fueron apareciendo en la evolución.
y luego tener el diagnóstico de COVID-19. Bien. ¿Alguien ¿Alguien más más? tiene alguna otra consulta? ¿Sí? ¿Cómo? No, es ¿Alguna pregunta más? Que alguien Si alguien tenga, tiene alguna otra que pueda pregunta. avisar por chat, en O todo por caso, chat. que le habilitamos. ¿No hay chat acá? No, chatear 20. Ah. Bueno, cada segundo mezcla. Como mezcla, ¿no? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Estamos viendo. ¿Hay algo más? ¿Sí? Perfecto. Bueno, chau, chau a Gracias. todos. Chau, chau. Papá no te vio. Está. Mira. No sé, ¿alguien está hablando? Sí, pero... Nati, sí, Hola. alguien está hablando. Sí. Sí. yo. No, lo que te quería decir era una cosita, que la digo por acá porque yo te voy a pasar un contacto. Tú sabés que hubo un encuentro con pediatras, neonatólogos, hubieron dermatólogos, cirujanos, por las diferentes presentaciones, que se está haciendo un estudio en México, en el Hospital de México, tienen 14 casos, en realidad están estudiándolos, hay ingresos de pacientes con sospecha, porque ellos en realidad hacen la PCR para el COVID a todos los pacientes que ingresan, con diferentes sintomatologías. En realidad, algunos con miositis y otros con lesiones en pies que han agregado, pero yo te voy a pasar ese contacto porque está bueno. Ellos Obvio, ya estuvieron sí. en conferencia mundial ahora y hubo incluso un pediatra israelita, y bueno, en realidad fue a raíz de lo de paliativo porque había fibrosis quística y otras cosas, pero estos pacientes son todos pacientes sanos, ¿sabes? Y con manifestaciones en piel. Yo después te paso el contacto porque está bueno. Obvio, sí, sí, claro. Gracias, Gaby. Un beso grande. No te veía, primero cuando decía soy yo, no veía quién era porque te sale como una luz, hay un aura detrás tuya, pero estaba ya ahora después con la voz me di cuenta. Es mi aura. Gracias. Bueno, genial. Bueno, les mando un saludo a todos. Gusto. Chau, chau. Chao, chao.